Articulación de la cadera. En el movimiento de aducción encontramos los músculos aductor mayor. Se origina en la rama del pubis e isquion hasta la tuberosidad isquiática. Se inserta en la línea áspera del fémur. Su acción abduce el músculo en la articulación de la cadera y rota el músculo. De la región anterior flexiona el músculo de la articulación de la cadera y la posterior extiende el músculo en la articulación de la cadera. Inervación, nervio obturador y ciático. Aductor corto. Se origina en la rama inferior del pubis, se inserta en la mitad superior de la línea áspera del fémur. Su acción abduce y flexiona el músculo de la articulación de la cadera y rota el músculo. Se inerva en el nervio obturador. Aductor largo. Se origina en la cresta del pubis y sínfisis del pubis. Se inserta en la línea áspera del fémur. Su acción abduce y flexiona el músculo en la articulación de la cadera y rota el músculo. Se inerva en el nervio obturador. Pectíneo. Se origina en la rama superior del fémur. Se inserta en la línea pectínea del fémur entre el trocante menor y la línea áspera. Su acción flexiona y abduce el músculo en la articulación de la cadera. Se inerva en el nervio femoral. Gracile. Se origina en el cuerpo y rama inferior del pubis. Se inserta en la superficie del cuerpo de la tibia. Su acción abduce el músculo en la articulación de la cadera, rota el músculo en sentido medial y flexiona la pierna. Se inerva en el nervio obturador. De acuerdo con la valoración muscular específica según la escala de Daniels, encontramos que nuestro paciente se encuentra en grado 4. Movimiento vence la gravedad y resistencia moderada. En el movimiento de aducción encontramos los músculos. Glúteo mayor. Se origina en la cresta ilíaca del sacro, coxis y aponeurosis del sacro espinoso. Se inserta en el tracto iliotibial de la fascia lata y región superior lateral de la línea áspera bajo el trocante menor del fémur. Su acción extiende el músculo en la articulación de la cadera y rota lateralmente el músculo. Inervación, nervio glúteo inferior. Glúteo medio. Se origina en el ilion, se inserta en el trocante mayor del fémur. Su acción abduce el músculo en la articulación de la cadera y rota el músculo en sentido medial. Se inerva en el nervio glúteo superior. Glúteo menor. Se origina en el ilion, se inserta en el trocante mayor del fémur. Su acción abduce el músculo en la articulación de la cadera y rota el músculo en sentido medial. Inervación. Se inerva en el nervio glúteo superior. Tensor de la fascia lata. Se origina en la cresta ilíaca, se inserta en la tibia por medio del tracto iliotibial. Su acción flexiona y abduce el músculo en la articulación de la cadera. Inervación. Se inerva mediante el nervio glúteo superior. Piramidal. Se origina en la región anterior del sacro, se inserta en el borde superior del trocante mayor del fémur. Su acción rota lateralmente y abduce el músculo en la articulación de la cadera. Inervación. Se inerva mediante el nervio espinal S1 y S2. De acuerdo con la valoración muscular específica según la escala de Daniels, encontramos que nuestra paciente se encuentra en grado 3, con movimiento completo que vence la gravedad. En la articulación de cadera, en el movimiento de flexión, encontramos los músculos subciliaco, origen, fosa ilíaca, sacro y apófisis transverso de los cuerpos vertebrales lumbares. Inserción trocante menor del fémur, acción, flexión de muslo, tronco y rota lateralmente. Inervación, nervio femoral y 2 al cuarto nervio lumbar. Recto femoral, origen, espina ilíaca anteroinferior, inserción en la rótula a través del tendón rotuliano y en la tuberosidad tibial. Acción, flexiona el muslo y extiende la pierna. Inervación, nervio femoral. Sartorio, origen, espina ilíaca posterior inferior, inserción, superficie medial de la tibia, acción, aducción y flexión de la pierna, inervación, nervio femoral. Tensor de la fascia lata, origen, cresta ilíaca, inserción, tibia por medio del tracto iliotibial, acción, flexiona y abduce el muslo, inervación, nervio glúteo superior. Pectíneo, origen, rama superior del pubis, inervación, línea pectínea del fémur y entre el trocante menor y la línea áspera. Acción, flexiona y abduce el muslo. Inervación, nervio femoral. En cuanto a la valoración de la fuerza muscular, en la escala de Daniels encontramos que el miembro inferior derecho se encuentra en un nivel 4 de contracción muscular con movimiento, vence la gravedad y resistencia moderada.
En la articulación de la cadera, en el movimiento de extensión, encontramos los grupos musculares glúteo mayor. Origen: cresta ilíaca, sacrocoxal y aponeurosis del sacroespinoso. Inserción: tracto iliotibial de la fascia lata y región superior lateral de la línea áspera del fémur. Acción: extiende el muslo y rota lateralmente. Inervación: nervio glúteo inferior. Bíceps femoral. Origen: tuberosidad isquiática y línea áspera del fémur. Inserción: cabeza del peroné y cóndilo lateral de la tibia. Acción: flexión de la pierna y extiende el muslo. Inervación: nervio tibial y peroneo del nervio ciático. Semitendinoso. Origen: tuberosidad isquiática. Inserción: zona proximal de la superficie medial de la tibia. Acción: flexiona la pierna y extiende el muslo. Inervación: nervio tibial, ramo del nervio ciático. Semimembranoso. Origen: tuberosidad isquiática. Inserción: cóndilo medial de la tibia. Acción: flexiona la pierna y extiende el muslo. Inervación: nervio tibial, ramo del nervio ciático. Abductor mayor. Origen: rama inferior del pubis e isquion hasta la tuberosidad isquiática. Inserción: línea áspera del fémur. Acción: abduce el muslo. En región anterior flexiona y en región posterior extiende el muslo. Inervación: nervio obturador y ciático. En cuanto a la valoración específica de la fuerza muscular en la escala de Daniels, encontramos que el miembro inferior derecho se encuentra en un nivel 5, con contracción muscular y movimiento que vence la gravedad y resistencia máxima. En el izquierdo, miembro inferior izquierdo, encontramos en un nivel 4, con contracción muscular, movimiento que vence la gravedad, pero con resistencia moderada. Musculatura encargada de la rotación interna de la cadera. Tensor de la fascia lata, glúteo menor y glúteo del medio. Tensor de la fascia lata. Su origen se da en el labio externo de la cresta ilíaca anterior y la espina ilíaca anterosuperior. La inserción es en el tracto iliotibial. Su acción en la articulación coxofemoral es realizar la rotación interna del muslo generando una abducción débil. Su inervación se encuentra en el nervio glúteo superior de la L4 a la S1. Glúteo medio. Su origen se da en la cara glútea del ilion, entre la línea glútea anterior y la línea glútea posterior. Su inserción se da en el aspecto lateral del trocánter mayor del fémur. Su acción en la articulación coxofemoral se hace la abducción del músculo, generando una rotación interna del muslo con la porción anterior, estabilización de la pelvis. Su inervación se da en el nervio glúteo superior de la L4 a la S1. El glúteo menor. Su origen nace en la fosa ilíaca externa. Su inserción se da en el trocánter mayor del fémur. Su acción es intervenir principalmente en la aducción, pero también genera ciertas funciones relacionadas con la rotación interna. Su inervación se da en el nervio glúteo superior e inferior de la L4 a la S1. Según la escala de Daniels para la fuerza muscular, nuestra paciente se encuentra en un nivel 4, generando la rotación interna de cadera, es decir, que genera contracción muscular, movimiento venciendo a la gravedad y hay resistencia moderada. Rotación externa, musculatura encargada, músculo piriforme, obturador interno, obturador externo. Músculo piriforme o músculo piramidal de la pelvis. Su origen se da en la cara anterior del sacro entre las vértebras S2 a la S4, en la cara glútea del ilion, cerca de la espina ilíaca posterior e inferior del ligamento sacrotuberoso. Su inserción se da en el vértice del trocánter mayor del fémur. Su acción en la articulación de la cadera es generar la rotación externa del muslo y estabiliza la cabeza del fémur en el acetábulo. Su inervación es en el nervio piriforme de la S1 a la S2. Obturador interno. Su origen se da en la membrana obturatriz de la rama isquiopubiana en el agujero obturador y cerca al ligamento sacrociático, y su inserción se da en la región interna del trocánter mayor del fémur. Su acción es realizar el movimiento de rotación externa en la articulación de la cadera, la coxofemoral. Su inervación es en el nervio obturador de la L2 a la L4. Obturador externo. Su origen se da en el músculo de la cintilla subpubiana y el mismo agujero
que el anterior, es decir, en el agujero obturador. Su inserción se da en el trocánter mayor. Su acción es realizar el movimiento de rotación externa en la articulación de la cadera lacoxofemoral. Su inervación es en el nervio obturador de la L2 a la L4. En este movimiento, según la escala de Daniels, en el movimiento de rotación externa, se logra identificar que el paciente se encuentra en un nivel 4, generando contracción muscular, movimiento venciendo la gravedad, generando una resistencia moderada. Articulación de la rodilla. En el movimiento de flexión encontramos los músculos isquiotibiales, entre ellos el semimembranoso. Se origina en la tuberosidad isquiática, se inserta en el cóndilo medial de la tibia. Su acción: flexiona la pierna en la articulación de la rodilla y extiende el músculo en la articulación de la cadera. Se inerva mediante el nervio tibial y rama del nervio ciático. Semitendinoso. Se origina en la tuberosidad isquiática, se inserta en la zona proximal de la superficie medial del cuerpo de la tibia. Su acción: flexiona la pierna en la articulación de la rodilla e inervación. Se inerva mediante el nervio tibial del nervio ciático. Bíceps femoral. Se origina en la tuberosidad isquiática y en la línea áspera del fémur. Se inserta en la cabeza del peroné y cóndilo lateral de la tibia. Su acción: flexiona la pierna en la articulación de la rodilla y extiende el músculo en la articulación de la cadera. Su inervación se da mediante el nervio tibial y peroné del nervio ciático. De acuerdo con la valoración muscular específica, según la escala de Daniels, encontramos que nuestra paciente se encuentra en grado 4, con un movimiento que vence la gravedad y resistencia moderada. En el movimiento de extensión encontramos los músculos rectofemoral. Se origina en la espina ilíaca anteroinferior, se inserta en la rótula a través del tendón rotuliano y en la tuberosidad tibial a través del ligamento rotuliano. Su acción: las cuatro cabezas extienden la pierna en la articulación de la rodilla e inervación: se inerva mediante el nervio femoral. Vasto lateral. Se origina en el trocánter mayor y línea áspera del fémur, se inserta en la rótula a través del tendón rotuliano y en la tuberosidad tibial a través del ligamento rotuliano. Su acción: las cuatro cabezas extienden la pierna en la articulación de la rodilla e inervación: se inerva mediante el nervio femoral. Vasto intermedio. Se origina en la superficie anterior y lateral del cuerpo del fémur, se inserta en la rótula a través del tendón rotuliano y en la tuberosidad tibial a través del ligamento rotuliano. Su acción: las cuatro cabezas extienden la pierna en la articulación de la rodilla. Su inervación se da mediante el nervio femoral. Vasto medial. Se origina en la línea áspera del fémur, se inserta en la rótula a través del tendón rotuliano y en la tuberosidad tibial a través del ligamento rotuliano. Su acción: las cuatro cabezas extienden la pierna en la articulación de la rodilla. Inervación se da mediante el nervio femoral. De acuerdo con la valoración muscular específica según la escala de Daniels, encontramos que nuestra paciente se encuentra en grado 4 con un movimiento que vence la gravedad y resistencia moderada. Articulación cuello de pie en el movimiento de plantiflexión. El grupo muscular es tibial posterior, origen, segmento proximal de la tibia, peroné y membrana interósea. Inserción: 2 y tercer metatarsiano, navicular y tercera cuña. Acción: flexión plantar del pie. Inervación: nervio tibial. Peroneo largo. Origen: cóndilo externo de la tibia y cabeza del peroné. Inserción: primera cuña y base del primer metatarsiano. Acción: plantiflexión y eversión de pie. Inervación: nervio peroneo fibular superficial. Peroneo corto. Origen: peroné, sus 2/3 partes inferiores de la cara externa. Inserción: apófisis del primer metatarsiano. Acción: plantiflexión. Inervación: nervio peroneo fibular superficial. Solo. Origen: cabeza del peroné y borde medial de la tibia. Inserción: calcáneo mediante el tendón de Aquiles. Acción: plantiflexión de pie. Inervación: nervio tibial. Plantar. Origen: epicóndilo lateral del fémur. Inserción: calcáneo por medio del tendón de Aquiles. Acción: plantiflexión de pie y flexión de pierna. Inervación: nervio tibial. Flexor largo común de los dedos. Origen: tercio medio de la superficie posterior de la tibia. Inserción: falange distal de la segunda a la quinta. Acción: plantiflexión de pie y flexión distal y medial de falanges. Inervación: nervio tibial.
En cuanto a la valoración de la fuerza muscular específica según la escala de Daniels, encontramos que el miembro inferior derecho y el miembro inferior izquierdo lo encontramos en un nivel 5, con contracción muscular, movimiento que vence la gravedad y resistencia máxima. En la articulación de cuello de pie, en el movimiento dorsiflexión, el grupo muscular es tibial anterior, origen, cóndilo lateral, cuerpo de la tibia y membrana interósea. Inserción en el primer metatarsiano y coniforme medial. Acción, dorsiflexiona el pie y supina el pie en las articulaciones intertarsianas. Inervación, nervio peroneo tibular profundo. Extensor propio del hálux. Origen, superficie anterior del tercio medio del peroné y membrana interósea. Inserción, falange distal del hálux. Acción, dorsiflexiona el pie y extiende la falange proximal del hálux. Inervación, nervio peroneo fibular profundo. Extensor largo de los dedos. Origen, superficie anterior del tercio medio del peroné y membrana interósea. Inserción, falange medial y distal del segundo al quinto dedo. Acción, dorsiflexiona el pie y extiende las falanges distales y mediales. Inervación, nervio peroneo fibular profundo. Fibular anterior. Origen, tercio distal del peroné y membrana interósea. Inserción, pase el quinto metatarsiano. Acción, dorsiflexiona el pie y prona el pie en la articulación intertarsianas. Inervación, nervio peroneo fibular profundo. En cuanto a la valoración de la fuerza muscular específica, en la escala de Daniel, encontramos que en el miembro inferior derecho y en el miembro inferior izquierdo encontramos un nivel 5 con contracción muscular, movimiento que vence la gravedad y resistencia máxima. Musculatura encargada de realizar el movimiento de la inversión. Tibial anterior y tibial posterior. Tibial anterior. Su origen se da en la cara lateral de la tibia en la membrana interósea. Su inserción se da en el hueso cuneiforme medial de la base del primer metatarsiano. Su acción en la articulación talocalcánea es generar la inversión del pie y en la articulación talocrural es generar la dorsiflexión del pie. Su inervación se da en el nervio fibular profundo de la L4 a la L5. Tibial posterior. Su origen se da en la zona superior de la tibia y el peroné. Luego se dirige en dirección vertical y se forma el vientre muscular. Su inserción se da en el área interna del pie, en los huesos cuboides, las tres cuñas y los metatarsianos segundo, tercero y cuarto. Su acción es generar la inversión y su inervación está en el nervio fibular profundo de la L4 a la L5. Según la escala de Daniels para la fuerza muscular, se logra identificar que nuestra paciente se encuentra en el nivel 4, generando una contracción muscular, movimiento venciendo la gravedad y generando una resistencia moderada. Musculatura encargada de realizar el movimiento de la eversión. Peroné corto. Su origen se da en la zona externa del peroné y luego se dirige sus fibras a la parte inferior pasando por el malévolo externo. Su inserción se da en el borde externo del pie en el último metatarsiano. Su acción es realizar el movimiento de la eversión y su inervación se da en el nervio fibular superficial de la L5 a la S1. Peroné largo. Su origen se da, igual que el peroné, en la área de la cabeza y también tiene parte de su origen en la tuberosidad externa de la tibia. Su inserción se da en el primer metatarsiano, pasando así y atravesando la cara dorsal del pie. Su acción es realizar el movimiento de la eversión. Su inervación es en el nervio fibular superficial de la L5 a la S1. Extensor largo de los dedos. Su origen se da en la cara superolateral del hueso calcáneo, el ligamento tacolocalcáneo interóseo, el retináculo inferior de los músculos extensores. Su inserción se da en los tendones del segundo al cuarto dedo del músculo extensor largo de los dedos. Su función se da de la segunda a la cuarta articulación interfalángica distal, generar la extensión de los dedos y ayudando como músculo sinergista en la eversión. La inervación se da en el nervio fibular profundo de la L5 a la S1.
Según la escala de Daniels para la fuerza muscular en el movimiento de la eversión, encontramos que nuestro paciente se encuentra en el nivel 3, generando una contracción muscular y un movimiento completo que vence la gravedad.